Hola Esperanza, soy María Elena Vázquez, CEO de Innovación Digital Hispana. Lamento informarte que tu solicitud ha sido rechazada. Esas fueron las palabras que salieron de mi boca cuando mi hermana menor entró a mi oficina pensando que iba a conseguir el trabajo de sus sueños. Lo que no sabía era que la fracasada de la familia acababa de convertirse en su jefa potencial. El aroma a chorizo y morcilla flotaba en el aire húmedo mientras la familia Vázquez celebraba el Día del Trabajo en nuestro patio de Valencia. Los niños corrían entre los naranjos, los platos de paella se amontonaban en las mesas plegables, y mis tíos discutían sobre el Real Madrid como si fuera un caso judicial. Me apoyé contra un limonero al borde del jardín. A los 35 años, mi familia aún me veía como la que nunca logró nada importante. Mi hermana menor, Esperanza, brillaba con un vestido amarillo canario, encantando a nuestras tías con historias de sus perspectivas laborales y viajes por Europa. Esperanza acaba de terminar su MBA en IE Business School. Gritó mi madre lo suficientemente fuerte como para que se oyera por encima del zumbido de los mosquitos. Ha estado entrevistándose con empresas importantes, Santander, Telefónica, incluso con una startup que cotiza en bolsa. Sonrió, claramente disfrutando de la gloria reflejada. Tomé un sorbo lento de mi horchata, esperando el remate. Y mientras tanto, añadió con un suspiro ensayado, alguien sigue haciendo lo que sea que haga, ¿verdad, María Elena? Sonreí levemente sin inmutarme. Al otro lado del jardín, mi padre manejaba la parrilla, delantal puesto y cerveza en mano. ¿Sigues jugando con esa cosa de tecnología?, preguntó. ¿Tableros de datos o algo así? Se rió, no con crueldad, pero tampoco en serio. Miré mi teléfono. Mañana, 10 a.m., aprobación final de fusión con Metrixur, seguida del lanzamiento de nuestra nueva suite ejecutiva. Como fundadora y CEO de Innovación Digital Hispana, yo estaría tomando esa decisión. Algo así, dije encogiéndome de hombros. Fue entonces cuando Esperanza aplaudió emocionada. Grandes noticias. Tengo una entrevista mañana con Innovación Digital Hispana. ¿Pueden creerlo? Me llamaron directamente. Es una de las principales firmas de estrategia de datos en España. Sonaron aplausos. La tía Carmen le entregó una copa de cava. Yo solo sonreí. Me volvería a ver, solo que no de la manera que esperaba. Eso es increíble, Esperanza. Acabo de leer un artículo sobre la fundadora de IDH. Una mujer brillante, completamente autodidacta, intervino mi tío Ramón, asintiendo con admiración. Mi padre gruñó satisfecho mientras volteaba un trozo de cordero. Esa empresa no es broma, solo contratan a los mejores, muy selectivos. Reprimí una risa, imaginando la carpeta de recursos humanos abierta en mi laptop en casa. Esperanza Vázquez, listada ordenadamente entre los candidatos externos para la ronda final de entrevistas. No sabía que la empresa que estaba elogiando era mía, que había comenzado IDH en un apartamento estrecho de Valencia hace 12 años, con una laptop usada y una cafetera de segunda mano, mientras ella seguía todas las reglas que le habían trazado. Yo había pasado mis 20 escribiendo reglas nuevas. ¿Para qué puesto te entrevistas?, pregunté casualmente. Los ojos de Esperanza se iluminaron. Consultora senior de estrategia, prácticamente nivel ejecutivo. ¿Se imaginan? Vaya, dije, dejando que la sonrisa tirara de mis labios. Suena prometedor. Inclinó la cabeza, fingiendo bondad. Si consigo el trabajo, tal vez pueda recomendarte, María Elena. Estoy segura de que tienen vacantes administrativas en las que podrías crecer. Mi madre levantó su copa de vino con aprobación. Qué dulce de tu parte, cariño. Dios sabe que tu hermana podría necesitar un empujón en la dirección correcta. 35 años y todavía. Esperanza dejó la frase colgando, gesticulando vagamente en mi dirección. Averiguándolo, pensé en mi oficina en el ático con vista al puerto de Valencia, ubicada en la cima de la torre IDH en el centro, en la mesa redonda de la industria de la próxima semana, donde estaría hablando bajo mi alias profesional, M.E. Vázquez,
un nombre que recientemente había aparecido en la portada de Forbes España. No habían conectado los puntos, aún no. Eso es generoso de tu parte, dije, con voz suave como la miel. Buena suerte mañana. Esperanza sonrió. Algunas de nosotras creamos nuestra propia suerte, ¿no, hermana? Deberías intentarlo. La conversación derivó hacia el nuevo barco de mi primo, el torneo de bridge de mi tía y los premios de tesis de Esperanza. Dejé que todo pasara por encima de mí. Mañana todo cambiaría y quería recordar cómo se veían antes de que cayera la máscara. Mientras el crepúsculo se asentaba sobre el jardín, proyectando tonos ámbar a través de las ramas de los limoneros, Esperanza se levantó de su asiento y golpeó su copa de vino con una uña manicurada. Tendré que retirarme temprano, anunció, su voz proyectándose sin esfuerzo. Necesito estar alerta mañana. Sonrió con orgullo teatral. La CEO de Innovación Digital Hispana va a participar personalmente en las entrevistas finales. Vázquez o algo así. Nadie sabe realmente quién es. Se echó el pelo hacia atrás. Bueno, quien quiera que sea, le voy a encantar. Para mañana, a esta hora, seré parte de su equipo de estrategia ejecutiva. Luego se dirigió a mamá y añadió con un guiño arrogante. Tal vez entonces tengas algo real de lo que presumir. Mamá se secó los ojos con una servilleta. Oh, cariño, ya lo tenemos. Al menos una de nuestras hijas no perdió el rumbo. Miré mi reloj. 12 horas y 47 minutos hasta que Esperanza caminara hacia la sala creciente, en el piso 24, y me encontrara a mí, María Elena Vázquez, al frente del panel de entrevistas. 12 horas hasta que el mundo, que construyó sobre suposiciones y estatus, colapsara. Me levanté y recogí silenciosamente mi bolso. Llamada temprana con cliente, murmuré. Oh, tu pequeño trabajo remoto, dijo mamá, distraída. No olvides enviar dinero para el cumpleaños de tu padre. Esperanza ya pagó la mayor parte otra vez. Asentí y caminé hacia mi sub gris discreto, el mismo que siempre traía a las funciones familiares. Mi auto real, un Mercedes AMG GT blanco personalizado, permanecía guardado en mi garaje del centro. Mientras salía del camino de entrada, sonreí para mis adentros, imaginando la placa de acero cepillado en mi escritorio. M. Vázquez, directora ejecutiva, Innovación Digital Hispana. Mañana, Esperanza finalmente aprendería cómo se veía un trabajo real y por qué nunca tendría uno en mi empresa. A las 6:30 de la mañana ya estaba en mi oficina del ático en el centro, la luz del sol entrando a través de las ventanas del suelo al techo, con vista al puerto de Valencia, el suave zumbido de los servidores calentándose y el leve repiqueteo del personal que llegaba temprano resonaba como música por los pasillos. Había construido cada centímetro de este lugar, y hoy todo se cerraría el círculo. El traje gris pizarra Massimo Dutti me abrazaba como una armadura, calmado, confiante, listo para la batalla. Mientras revisaba la agenda matutina, mi asistente ejecutiva, Sofía, tocó y entró. La entrevista de tu hermana es a las 9 en punto de la mañana, dijo, colocando una carpeta en mi escritorio. Ya está en el vestíbulo. Llegó 30 minutos antes. Impresionante, murmuré. Eso es nuevo. Sofía sonrió. También publicó en LinkedIn, manifestando mi futuro como ejecutiva de IDH. Está haciendo tendencia bajo mujeres en liderazgo. Marketing lo marcó. Contuve la risa. ¿En serio? La carpeta se veía pulida. MBA del IE. Prácticas impresionantes, referencias brillantes. Pero yo sabía mejor. Esas prácticas conseguidas a través de la red de negocios de nuestro tío. Esas reseñas brillantes, amigos de la familia, un currículum de actuación cosido con hilo prestado. La Junta está preguntando por qué participas en esta, añadió Sofía. Control de calidad, respondí, levantándome de mi silla. ¿Cuántas entrevistas antes de la mía? 3. Todos fueron instruidos, profundizarán. A las 9 de la mañana me paré detrás del cristal unidireccional de nuestra suite de conferencias del piso superior y observé a Esperanza deslizarse con un traje falda de Zara, zapatos de mango, un aire de certeza no ganada.
Estrechó la mano de su primer entrevistador como si ya hubiera ganado. Durante 2 horas observé cómo la ilusión se desmoronaba. Cada línea enlatada fue desarmada, cada historia ensayada se abrió, cada título pulido fue desafiado y redefinido. Para cuando Esperanza llegó a la entrevista final, la mía, sus hombros se habían caído, su voz llevaba el borde tenue de la duda, y su sonrisa, una vez deslumbrante, se había vuelto tensa e incierta. «Hazla pasar», le dije a Sofía. Esperanza entró a mi oficina, tratando y fallando en ocultar su asombro. Sus ojos barrieron las ventanas panorámicas que enmarcaban el puerto de Valencia, la pintura al óleo abstracta detrás de mi escritorio, el brillo suave del roble pulido y acero cepillado. Se detuvo lo suficiente para asimilarlo todo. Mi espalda estaba hacia ella, mirando la vista. «Por favor, tome asiento, señorita Vázquez», dije, tono parejo y contenido. Se sentó cuidadosamente, cruzando las piernas, manos dobladas. «Gracias por tomarse el tiempo, señora Vázquez. Sé lo valioso que debe ser su horario». Lentamente giré mi silla para enfrentarla, dejando que el silencio hiciera el trabajo. «En realidad», dije, ojos fijos en los suyos, «es señorita Vázquez, María Elena Vázquez». Su rostro se drenó de color. Miró la placa del nombre, a los premios en la pared, a la portada enmarcada de Forbes España con el titular M. Vázquez, la mujer que silenciosamente está reformando la estrategia de datos en Europa. «Tú», susurró. «Hola, Esperanza», dije con una sonrisa calmada. «Sorprendida de ver a tu hermana sin dirección dirigiendo la empresa a la que no podías esperar a unirte». Parpadeó, sus labios se separaron. No salió nada. Las respuestas preparadas, las bromas preensayadas, se habían ido. «Pero eso no puede ser», logró decir. «Tú eres solo una freelancer remota. Eso es lo que mamá siempre decía». «¿Es eso así?». Gesticulé casualmente hacia los reconocimientos que llenaban los estantes. Mientras tú estabas coleccionando títulos, yo estaba coleccionando contratos. Mientras tú presumías ofertas de trabajo, yo estaba construyendo una base de clientes global. Cada vez que me llamaste fracasada, yo estaba negociando con empresas del IBEX 35. La voz de Esperanza se quebró. «Nos engañaste. Mentiste». Sostuve su mirada, firme como piedra. «No, Esperanza», respondí, voz nivelada y controlada. «Todos ustedes se engañaron a sí mismos. Estaban tan ocupados asumiendo que era una fracasada que nunca se detuvieron una sola vez a preguntar qué estaba realmente construyendo». Tomé mi teléfono y abrí mi app de banca, girando la pantalla para que pudiera ver. «Ese dinero de cumpleaños que mencionó mamá. Acabo de enviar mi parte. Es una transferencia de 6 cifras. Para mí es un redondeo». Lágrimas se acumularon en sus ojos, no del tipo quebrado, sino calientes, humilladas, furiosas. «¿Y ahora qué?», espetó. «¿Vas a decirle a toda la familia? ¿Hacer un espectáculo de esto?». Negué con la cabeza. «No necesito decir una palabra. Tu desempeño en la entrevista ya lo hizo. 3 socios senior recomendaron por separado no contratarte. La retroalimentación fue unánime. Demasiado arrogante, demasiado superficial, completamente desprevenida». Su voz se quebró. «Me tendiste una trampa». «Te di exactamente lo que pediste, una oportunidad de probarte a ti misma, solo que resultó que yo estaba del otro lado de la mesa». Me levanté alisando el frente de mi traje. «Deberías buscar en otro lugar, Esperanza. Intenta construir algo real la próxima vez, algo que no esté apoyado por hashtags y el respaldo del tío Carlos». Se levantó inestablemente. Sus zapatos caros de repente se veían torpes en el suelo pulido. El blazer de Sara, que llevaba como una corona, ahora colgaba como una máscara mal ajustada y expuesta. «¿Saben mamá y papá?». «Lo sabrán», dije, pasando junto a ella hacia la puerta. «Estoy segura de que les contarás todo sobre tu entrevista con M. E. Vázquez». Presioné el intercomunicador. «Sofía, por favor, escolta a la señorita Vázquez y cancela mi cena con la familia».
Sí, señorita Vázquez, tengo una reunión de junta que requiere mi completa atención. Mientras la puerta se cerró detrás de ella, escuché su voz quebrarse en el pasillo, seguida de un sollozo ahogado. No exactamente la salida triunfal que había imaginado. Una hora después, mi teléfono zumbó con mensajes entrantes. Primero de mamá. ¿Qué tipo de broma cruel fue esa? Esperanza está llorando. Luego de papá. ¿Cómo pudiste humillar a tu hermana? No te criamos para ser vengativa. Miré la pantalla, exhalé silenciosamente y la puse boca abajo en mi escritorio. Finalmente sabían quién era realmente. Pero lo que no se dieron cuenta, lo que nunca preguntaron, era que había dejado de necesitar su aprobación hace mucho tiempo. Respondí al chat grupal familiar con un solo mensaje. Me criaron para ser exitosa. Felicidades, lo lograron. Ahora tal vez reconozcan cómo se ve el verdadero logro. Luego apagué mi teléfono y me volví hacia lo que importaba. Dirigir una empresa de analytics de 1.000 millones de euros, que reformaba industrias enteras mientras ellos estaban demasiado ocupados haciendo bromas a mi costa. Que se tomaran su tiempo ajustándose. No iba a frenar por su comodidad. Durante las siguientes semanas, el cambio fue palpable. Cuando llamaban, lo cual era raro, las conversaciones eran rígidas, deliberadas. Las viejas bromas sobre mi trabajo secundario desaparecieron. En su lugar, cortesías cautelosas, silencios incómodos y elogios exagerados durante cumpleaños por Zoom. Esperanza eventualmente consiguió un trabajo de coordinadora de proyectos en una pequeña agencia de branding en las afueras de Valencia. No exactamente el asiento ejecutivo que había visualizado. Sin oficina con paredes de cristal, sin anuncio viral de LinkedIn, solo un trabajo ganado de la manera tradicional, sin atajos. Mamá y papá, silenciosamente, dejaron de organizar sus cenas dominicales. Tal vez estaban avergonzados, o tal vez simplemente no sabían cómo existir en un mundo donde la hija que habían desestimado ahora era dueña del horizonte hacia el que solían señalar con lástima. Pero el momento que lo selló todo llegó 3 meses después. Forbes España lanzó su edición de otoño con un titular audaz en la portada: El éxito silencioso. Cómo una mujer construyó una empresa de 1.000 millones mientras su familia pensaba que estaba fracasando. Ahí estaba yo, centrada a todo color, traje elegante, el horizonte de Valencia detrás de mí. Sin alias, sin siluetas, solo María Elena Vázquez en vista completa. Envié por correo express 10 copias a cada una de las casas de mis familiares. Sin tarjeta, sin mensaje, solo la revista, solo la verdad. El artículo trazaba mi ascenso desde trabajos freelance, estrechos, en un apartamento alquilado, hasta liderar una de las firmas de IA más confiables de España. Expuso los sacrificios, la estrategia y el silencio que me habían llevado aquí, justo bajo sus narices. Y al final, la línea final decía: a veces el éxito no necesita gritar, a veces solo firma los cheques. Y para mí, eso era suficiente. Ya no anhelaba sus elogios o su permiso para sentirme orgullosa. Había construido algo real, algo duradero, algo que nadie podía minimizar con una broma o desestimar con un encogimiento de hombros. Que cuenten su versión de la historia ahora. Que reescriban el pasado para parecer más solidarios. Que finjan que siempre creyeron en mí. Mientras recalibran su narrativa, estoy liderando innovación digital hispana hacia una nueva era, finalizando nuestra expansión a Latinoamérica, incorporando 2 contratos de nivel empresarial y mentoreando la próxima ola de fundadores subrepresentados en tecnología. Estoy haciendo lo que amo con un equipo que respeto, construyendo sistemas que importan. El éxito ya ha hablado, silenciosamente, claramente y sin disculpas. Y no tengo intención de bajar el volumen. Si alguna vez has sido pasado por alto por las personas que se supone que deberían creer en ti, créeme, te veo. Sé lo que se siente sentarse en una habitación llena de familia y sentirse invisible. Ser aquel de quien hablan por encima, se ríen, subestiman. Me dijeron que era demasiado vaga, demasiado emocional, demasiado impráctica.
Me dijeron que me faltaba dirección mientras mi hermana acumulaba premios y aplausos. Fui elegida como la comodín de la familia, inofensiva, olvidable. Pero no discutí. No les rogué que me vieran. Dejé que el silencio hablara. Y mientras ellos hablaban, yo estaba construyendo. Ahora no pueden apartar la mirada. Esta historia no es sobre venganza. Es sobre resistencia. Es sobre redefinirte en tus propios términos. Es sobre caminar hacia tu propio poder, especialmente cuando nadie está aplaudiendo. Así que si alguna vez has sentido la necesidad de minimizar tus victorias, si alguna vez has construido algo hermoso en la oscuridad solo para evitar el juicio, o si aún sigues empujando hacia adelante a pesar de la duda, déjame un comentario abajo y cuéntame al respecto. Cuéntame en qué estás trabajando. Cuéntame quién te descontó y qué has hecho de todos modos. Cuéntame qué te da fuerza cuando nadie está animando. No por validación, sino por paz. Y si esta historia hizo que algo en ti se enderezara y dijera, esa soy yo, dale like y suscríbete. Este no es solo un canal para historias de perdedores. Es un espacio para constructores, para soñadores, para gigantes silenciosos. Es donde celebramos la fuerza que no necesita reflectores, que se rían, que duden. Nosotros seguiremos construyendo, porque a veces la mejor manera de ganar es en silencio, hasta que tu nombre esté en el edificio.